Vamos a preguntar rápidamente, Cecilia. Nosotros tenemos un sitio en la web donde colocamos todas las presentaciones para que las personas puedan después revisar sin problema los que no se puedan conectar. Yo te pregunto, siempre le preguntamos a los ponentes si hay algún problema con eso. No, al contrario. Ok, listo. Bueno, Rosemary, toma el control entonces, por favor. Ok, si ven mi pantalla, ¿no? Por ahí viene negra. Se está cargando. Ok. Sí. Ahí está, ahora sí. Sí. Ok. Ya, que mi internet es un poquito lento. Ok. Bueno. Primeramente, muy buenas tardes a todos. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Rosemary Rosales, soy actual pasante de la SOBG y estudiante de Ingeniería Geofísica en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, la agenda que se tiene pautada para el día de hoy es hablar un poco sobre la actualidad de la SOBG, dar inicio a la conferencia, seguido de una sesión de preguntas y respuestas, y bueno, finalizar el evento a eso de las 2:05 de la tarde aproximadamente. ¿Sí? Recordando también que para este y los próximos eventos existen oportunidades de patrocinio, y bueno, si necesitan cualquier otra información, por favor contactar a las redes de la SOBG, en la que se encuentran el Facebook, el Instagram, LinkedIn, Twitter y nuestro correo electrónico sobggeofísicos@gmail.com. ¿Sí? Bueno, en la actualidad de la SOBG tenemos para el mes de julio una charla especial para los estudiantes de Ingeniería Geofísica de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, dictada por el doctor Ramsés Mesa, titulada Manipulación espectral y su impacto en la interpretación. Esta charla fue dictada el mes pasado, sin embargo, bueno, agradecemos a la colaboración del doctor por presentar su apoyo para este mes. Finalmente, agradecemos desde la SOBG al ingeniero Cecilio Morales por su charla mensual del mes de julio del 2022. El ingeniero Cecilio Morales posee más de 15 años de experiencia en la planificación de estudios geofísicos para la investigación del subsuelo, principalmente en métodos MT, EM, más W, MAM, tomografía eléctrica, datos magnéticos, gravimétricos y la respuesta espectral del suelo y estructuras. Actualmente se desempeña como gerente regional para la empresa Expert Geophysics y también como Airborne Operator en operaciones de campo. Además, cuenta con más de 3 años de experiencia como profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela, experiencia que le ha servido para ser capacitador y orador a nivel nacional e internacional. También agradecemos al magíster Gabriel Solano por su organización en las conferencias mensuales y a todos los participantes que hoy se encuentran. Bueno, finalmente daré la batuta al ingeniero Cecilio Morales. Gracias, Rosemary. Okay. Gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Okay. Cuando necesitas desconectar la tuya. Sí. Bueno. Ya. O ya ven la mía, ¿cierto? Sí, gracias. No te preocupes. Buenas tardes con todos. La verdad que es un honor, un placer para mí poder estar acá nuevamente. Se siente como estar nuevamente en casa, ¿no? En primer lugar, también quisiera agradecerles por este tiempo, por la organización, al ingeniero Gabriel, a la junta directiva, al doctor Michael, a Rosemary, se me escapó el nombre de la otra señorita, pero de verdad muy agradecidos con todos por su apoyo y porque esto sea posible. Obviamente, agradecer a todos los presentes también por su tiempo, por su interés en estas nuevas tecnologías que vienen a ser parte de métodos geofísicos
En este caso, enfocado más a lo que es la exploración aerotransportada para temas de minería, exploraciones greenfield, exploraciones minerales, bueno, y que acá lo que les quiero mostrar es estos nuevos avances en esta evolución que ha habido, y llaman poderosamente la atención cuando, bueno, hablamos de que son aplicamos métodos magnetotelúricos que trabajan en las frecuencias magnetotelúricas, pero siendo transportados, siendo remolcados por un helicóptero, ¿no? Puede ser un helicóptero pequeño. Fíjense, yo de una vez estoy dejando acá mi correo electrónico también, para los que luego también pudiesen ver la presentación grabada a través del portal de la sociedad. Cualquier consulta, no sé, cualquier cooperación, cualquier comentario, pues siempre bien recibido, de verdad, bastante atento. La página web también de la empresa, Expert Geophysics. Esto ya vamos a ver quiénes son ellos, un poco también de quiénes son como tal. Expert Geophysics es una empresa con sede principal en Ontario, en Canadá. Es una empresa que se dedica exclusivamente a lo que es a este tipo de tecnologías, métodos aerotransportados. Fabrican y se diseñan nuestros propios equipos. Es una evolución constante de la tecnología que doy fe de que ocurre prácticamente a diario en la empresa, ¿no? Una búsqueda en evolución de cada vez hacer esto un poco más, que se expanda básicamente por todo el mundo. Esa es la razón también por la cual yo quería presentarlo acá en la sociedad. Y bueno, básicamente se dedican exclusivamente a estas dos ramas, que es el diseño de los equipos, de los sistemas, la aerodinámica y la electrónica, y la exploración mineral como tal. Un breve resumen de cómo iremos en la presentación. Voy a hacer una muy breve distinción de en dónde estamos parados dentro de los métodos geofísicos. En el transcurso de la presentación me enfocaré bastante en las ventajas del uso de este tipo de tecnologías aerotransportadas en comparación con otras técnicas aerotransportadas que son más comúnmente utilizadas, ¿no? Porque la verdad esto es un avance significativo que ha habido en este tipo de tecnologías. Veremos algunas características principales de sus resultados, mostrando ejemplos de campo. Hay algunas personas que están ingresando a la sala de espera. Rosemary, seguramente me puedes ir ayudando con eso. Y finalmente terminaré con una recopilación de lo que ha sido la experiencia hasta el día de hoy que contamos en Expert Geophysics con algunas conclusiones, obviamente. Miren, una primera distinción de en dónde estábamos parados con esta tecnología dentro de los métodos geofísicos, haciendo una rápida distinción entre lo que conocemos como los métodos no potenciales y los métodos potenciales, recordando que los no potenciales son métodos geofísicos en donde nosotros necesitamos una fuente activa. Por ejemplo, los métodos sísmicos, los métodos eléctricos, electromagnéticos en el dominio de la frecuencia, dominio del tiempo y de la frecuencia, y magnetotelúricos con fuente controlada. Allí estos caen dentro de la rama de los no potenciales porque justamente necesitan una fuente de energía externa para poder inducir al terreno, como bueno, ya obviamente ustedes lo saben. Nosotros básicamente con esta tecnología del Mobile MT, así se llama nuestro caballo de batalla, justamente este sistema, esta cápsula que empezamos a ver básicamente todas las imágenes, esta cápsula naranja, es el Mobile Magnetotelluric, mejor conocido para nosotros como el Mobile MT, desarrollado por Expert Geophysics.
Expert Geophysics lo vamos a conseguir por sus siglas, Expert Geophysics Limited, EGL, y bueno, estamos parados dentro de los métodos geofísicos en los métodos potenciales porque no utilizamos ningún tipo de energía externa, sino que todo lo trabajamos en el rango de frecuencias audio-magnetotelúricas de origen natural, básicamente. ¿Cómo ha sido un poco la historia, el desarrollo de estas metodologías aerotransportadas? Comenzando, se vienen utilizando desde hace 70 años, comenzando con lo que se conoce como el Very Low Frequency o simplemente VLF. En esto es una técnica, bueno, que ahora mismo existen en el mundo unas torres de emisión de radiofrecuencias de muy baja frecuencia. Y nosotros si tuviésemos un receptor, pudiésemos hacer pues una toma de datos y sobre esto obtener unos resultados. ¿Cuál es la limitante que se veía o que se puede tener con este tipo de metodologías VLF? En cada uno de los que les voy a presentar vemos unas barras azules y rojas. Están más o menos teóricamente relacionados cuál sería la penetración de la energía en la cual nosotros vamos a obtener unos resultados adecuados en cada una de ellas. Fíjense que para esta Very Low Frequency es una de sus mayores limitantes. Es un método en teoría muy fácil, muy sencillo sería su adquisición, pero está limitado básicamente si estamos trabajando en un entorno conductivo, si estamos trabajando en un entorno resistivo, básicamente aún no llegamos ni siquiera a los 100 metros de profundidad. Cuando se empiezan a introducir los métodos más común utilizados, como por ejemplo las bobinas de inducción electromagnéticas en el dominio de la frecuencia, esta relación mejora. Fíjense que para ambientes resistivos ya más o menos estaríamos alrededor de los 200 metros de profundidad. En ambientes conductivos, que son, bueno, donde hay mayor pérdida de energía, por así decirlo, son los que cuestan más la penetración de la energía, todavía no se alcanzan los 100 metros. Esto es porque, bueno, tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo, se necesita una bobina de inducción de corriente que genere un campo primario que al interactuar con el terreno, con el medio, genera un campo secundario que es lo que nos interesa. Mejora un poco más esta relación cuando se introducen los métodos en el dominio del tiempo. Fíjense que para ambientes resistivos ya podemos hablar de unos 700, 800, 900 metros, 1 kilómetro, teóricamente. Para ambientes resistivos, para ambientes conductivos, siguen teniendo algunas limitantes, que es justamente lo que se mejora con las técnicas, con estas técnicas magnetotelúricas de fuente natural, introducidas a finales de los años 50, comienzos de los 60 por el Dr. Ward. Se utilizan estas técnicas con siglas AFMAG, Audio Frequency Magnetic, en donde justamente nuestro Mobile MT es la evolución de estas técnicas. ¿Por qué la evolución? Porque cuando salen publicadas en este año y empiezan a ser utilizadas para la tecnología que había en ese momento, tanto de electrónica como procesamiento de señales, como por ejemplo, frecuencia de muestreo de estas señales, ahí ellos tenían eran bastante limitados, era bastante limitada la tecnología para ese momento, y justamente es lo que se aprovecha ahora mismo, ya con el avance de la electrónica, de la computación. Expert Geophysics desarrolla esta metodología de trabajo utilizando solamente frecuencias audiomagnetotelúricas. Fíjense, nuestros sistemas pueden trabajar desde los 20 hasta los 25.000 Hz, desde los 20 hasta los 25 kHz, como dice en la presentación. Y
no existe ninguna fuente de energía externa, un generador o un transmisor. Esto da otra ventaja en comparación con otras tecnologías que utilizan, por ejemplo, la fuente de inducción primaria, y es que es conocido que cuando utilizamos una fuente externa, esta misma fuente puede introducir errores que pueden causar incluso malas interpretaciones en los resultados, fenómenos de polarización inducida, fenómenos paramagnéticos en el medio, cosa que otra ventaja por ejemplo, con el Mobile MT no se genera, ¿no? Nos eliminamos esos fenómenos. ¿De dónde proviene la energía electromagnética? También es bien conocido que en todo el mundo, básicamente, a partir de descargas de rayos, tormentas eléctricas, esta energía viaja prácticamente por todo el mundo. Son tormentas eléctricas que se producen cercanos a la línea ecuatorial, en donde Venezuela, por ejemplo, todos conocemos el rayo del Catatumbo. Es un aporte muy importante de esta energía electromagnética que, bueno, viaja por todo el planeta prácticamente, y justamente nuestros sistemas lo que hacen es medir esas variaciones del campo magnético a partir de esa energía electromagnética. Teóricamente, esa energía electromagnética viaja por un semiespacio que está formado entre la ionósfera y la corteza superior. Cada año, por ejemplo, son publicados mapas como el que muestro acá, que son las veces que cae por kilómetro cuadrado rayos en un mismo sitio, ¿no? Como les digo, o sea, es una energía que prácticamente siempre está presente año a año en nuestro planeta. Ya, bueno, les mencioné de que trabajamos con estas frecuencias audiomagnetotelúricas. Nosotros con esta técnica tenemos... ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Hola? Sí, sí se ve bien, sí se ve bien. Sí, vamos bien, ok, porque estoy viendo acá algo que no me gusta. Pero bien, si dicen que estamos bien, chévere, continuamos. Fíjense, nosotros tenemos muchas similitudes con las metodologías de magnetotelúricos terrestres, bueno, técnicas que son ahorita también muy utilizadas, ¿no? Obviamente. Pero también tenemos unas diferencias. La principal similitud es ambos trabajamos con estas frecuencias audiomagnetotelúricas o energía electromagnética, la cual tiene una componente en el campo magnético, una componente en el campo eléctrico. En nuestro sistema, nosotros tenemos una base, tenemos una estación de referencia fija en la cual se mide la variación del campo eléctrico a través de dos pares de electrodos ortogonales entre sí, colocados bueno, generalmente en direcciones norte-sur, básicamente. Es una estación fija, esa estación está sincronizada por GPS y nosotros a su vez vamos haciendo el recorrido con el helicóptero, remolcando el receptor magnético. Allí nosotros dentro de esa cápsula naranja que ya hemos visto en algunas imágenes, nosotros tenemos 3 bobinas ortogonales entre y es que nuestro sistema es sensible a cualquier dirección mientras está volando. Entonces tenemos un sistema que va por el aire y una estación base fija de referencia para medir las variaciones del campo magnético. Bueno, esto nos da un vector eléctrico, más o menos una imagen de la consola de grabación de los datos. Como les mencionaba, en ambos casos, las señales
están siendo sincronizadas a una alta tasa de medición de frecuencia, algo de 74 kilohertz de frecuencia de muestreo, muy alta. Está siendo sincronizada por tiempo GPS, porque luego estas señales obviamente son sincronizadas entre sí para obtener, ya vamos a ver el tensor magnetotelúrico de admitancia, ¿no? Algunas imágenes de la cápsula. Este es el sistema que va siendo remolcado en el aire con el helicóptero. Fue introducido por Expert Geophysics Limited en el 2018. Acá adentro me gustaría enseñarles una imagen interna, pero bueno, protocolos de la empresa no lo permiten, es tecnología patentada, la verdad. Pero están las tres bobinas con su electrónica, la cual va por este cable de remolque, y la consola en este caso la tiene un operador dentro de la cabina del helicóptero. Algunas de las características del sistema rover, del móvil y de la base, fíjense, ya les decía, básicamente una tasa de digitalización cercana a los 74 kHz. En el receptor aéreo tenemos las tres bobinas ortogonales entre sí para la medición de la variación del campo magnético. Es una cápsula totalmente aerodinámica. Cuando les mencioné los avances de estos métodos audio frequency magnetic, es justamente eso. Nuestro Mobile MT representa un avance muy importante en lo que es diseños aerodinámicos, la electrónica disponible para que esto se pueda llevar a cabo, y un procesamiento digital de señales bien importante. La longitud del cable con que se va remolcando el sensor es más o menos de unos 100 metros, 250 kilogramos de peso. Por eso se utiliza, no necesariamente tiene que ser un helicóptero de mayor magnitud, puede ser un helicóptero tipo mediano. Utilizamos en tierra 4 pares de electrodos para medir las variaciones del campo eléctrico, perdón. El rango de frecuencia que trabajamos, estamos dentro del rango de los audiomagnetotelúricos. Nuestros resultados son procesados, ya hablando un poquito del procesamiento, que vamos a ver también más adelante, incluso con ejemplos, es que nosotros estos datos son procesados utilizando 30 ventanas, son procesados en rangos de frecuencias asociados a 30 ventanas, ¿no? Esto se traduce en que vamos a tener desde muy baja frecuencia a muy alta frecuencia, lo cual a su vez está asociado también a la profundidad de la que mostramos nuestros resultados. Nosotros tenemos también, va volando junto con el sensor, el sensor magnético, por ejemplo, o la cápsula naranja. Estamos volando también al mismo tiempo con un sensor magnético, a veces con uno, a veces con dos, para tener un gradiómetro horizontal. Y bueno, todos ellos obviamente con sistemas de navegación, GPS, altímetros, que nos ayudan a que los datos queden bien sincronizados entre sí y evitar sesgos. Otra imagen más o menos de lo que es una tensión en la base. Acá es un resultado real de la variación del campo eléctrico utilizando los dos pares de electrodos. Se utilizan dos pares por cada dirección, porque se hace entre ellos se hace lo que se conoce como un proceso vía free. Esto es para evitar sesgos adicionales en los datos y que puedan ser tomados justamente con mucho más control, porque esta es la estación de referencia que de alguna manera se va a combinar con lo que estamos haciendo o volando con el sensor magnético a través del helicóptero. Entonces, hasta ahora tenemos los dos pares de electrodos en tierra fijos midiendo las variaciones del campo eléctrico. Esto nos da una serie de tiempo
Acá vemos, esto es, bueno, es real para si me permiten, para las direcciones X, la dirección Y, sus dos pares de electrodos, nos genera el vector eléctrico. En el aire, ya sabemos que tenemos las tres bobinas ortogonales entre sí midiendo la variación del campo magnético. Se puede calcular el vector total. Tenemos de igual manera las series de tiempo, que todas ellas son muestreadas con una muy alta frecuencia. Eso nos genera un vector magnético en donde el procesamiento de las señales, como les dije, se hace hasta con 30 ventanas seleccionadas de frecuencia. Esto lo que se hace es que se calculan 6 matrices a través de transformadas de Fourier rápidas, y para calcular de manera tal de poder calcular estos determinantes, y a través de ellos a su vez se calcula como resultado principal la conductividad aparente del terreno, esto para hasta 30 ventanas de frecuencia en que se puede hacer el procesamiento de los señales, cada una asociada obviamente a un rango de profundidad. Otra imagen para los que se están conectando. Esta es la cápsula del sensor, electromagnético, magnético. Este es el sensor magnético como tal, de vapor de cesio. En este caso es uno solo. Todo va volando con su GPS, su altímetro. Tenemos la medición en 3 componentes del campo magnético, de manera tal de que el garantizar el sistema es sensible a variaciones en el terreno en cualquier dirección. Y bueno, finalmente intentar de localizar, delimitar lo más discreto posible estos límites geoeléctricos asociados a mineralizaciones, como vamos a ver en algunos ejemplos. Las frecuencias en que trabajamos, frecuencias audiomagneto-telúricas, sensibilidad a estructuras geológicas, tanto las que están cercanas a la superficie como en profundidad. Vamos a ver ejemplos de eso también. Los rangos de frecuencia, ya les mencioné que los resultados se obtienen hasta en 30 ventanas con un procesamiento en frecuencia para cada una de ellos. Genera, vamos a ver ejemplos, resultados de resolución, de alta resolución, tanto en profundidad como en la horizontal, de hecho. Bueno, y las ventajas con otras tecnologías aerotransportadas, pero con fuentes controladas, una sensibilidad en una gama más amplia de resistividades, ya lo veremos, es mucho más sensible cuando trabajamos con esta alta frecuencia de muestreo, utilizando las 3 bobinas sensibles en cualquier dirección del campo magnético, y bueno, el procesado correspondiente. La profundidad de investigación, ya lo vimos teóricamente, vamos a ver cómo se ve, son los resultados reales también de que es mucho más amplia con las fuentes naturales, lo pudiésemos imaginar. Y bueno, esto también garantiza una seguridad en terrenos accidentados, ya que nuestro sistema, tengo un ejemplo de ello, no es sensible, no tiene una gran sensibilidad a la variación de la altura del sensor. Otros métodos es necesario de que el receptor esté volando a una altura más o menos uniforme, y se incrementan los errores, por así decirlo, cuando hay unas variaciones abruptas en la topografía. Bueno, viendo un poco ya los resultados como tal, fíjense, estos son los espectros, las formas espectrales calculados a partir de estas transformadas de Fourier en las 30 ventanas que se pueden seleccionar. Estas 30 ventanas, fíjense, están asociadas a niveles de profundidad de los resultados. Obviamente las más altas frecuencias asociadas
a profundidades más bajas, en donde, bueno, obtenemos una muy buena resolución. De hecho, tanto en los estratos más superficiales como en los más profundos. Surge siempre la pregunta de, bueno, ¿hasta qué profundidad es posible alcanzar con nuestra metodología? Acá se han preparado teóricamente una especie de ábacos, ¿no? En donde tenemos la relación de la resistividad del entorno, una resistividad por medio del entorno que pudiésemos tener, y el relacionado con la profundidad y la frecuencia el procesamiento de las señales que nosotros hacemos. Por ejemplo, el que yo muestro en pantalla, tenemos un entorno más o menos resistivo, pudiésemos estar hablando de unos 1000 ohmios metros. Eso, siendo procesado con la ventana de 26 Hz, podemos estar alcanzando hasta 2 kilómetros de profundidad. Si nos vamos a un entorno un poco más conductivo, por ejemplo, 200 ohmios metros, con el procesamiento de la ventana de menor frecuencia, estaríamos hablando de unos 800, 900 metros de profundidad. ¿Cómo se traduce esto en los resultados? Fíjense, acá hay dos ejemplos. Uno en un entorno, fíjense en los valores de las resistividades. Tenemos una capa superficial de unos 200 a 400 metros de espesor, la cual es bastante conductiva. Sin embargo, estos resultados que se muestran acá, por ejemplo, demuestran de que la energía es posible obtener muy buenos resultados hasta 800 metros de profundidad. Estos son resultados en Asia Central, en donde asociados a mineralizaciones tipo pórfidos, en donde justamente se ven este tipo de estructuras. Son estructuras por debajo de esta capa muy conductora, y son estructuras que geológicamente controlan la mineralización que bueno, finalmente es lo que se busca, ¿no? ¿Dónde están los cuerpos mineralizados económicamente rentables? Acá seguramente con otro tipo de técnicas aerotransportadas tendríamos esa limitante de que no pudiésemos traspasar, por así decirlo, esta primera capa bastante conductiva. Y con esta técnica, bueno, se pueden ver algunos detalles. Esto es en vertical, pero podemos tener también en horizontal, y vemos el desarrollo de la respuesta de estos sistemas tipo pórfidos que controlan la mineralización en la superficie. Similar, bueno, guardando un poco las distancias, porque acá es un ambiente, un entorno mucho más resistivo. Fíjense que acá ya estamos hablando de 2.5 kilómetros de profundidad, pero lo mismo, mineralizaciones del tipo pórfidos, en donde se pueden observar tanto en ambientes conductivos como en ambientes resistivos. La metodología logra definir, logra delimitar tanto en profundidad como lateralmente la continuidad de estos sistemas, bueno, que como les digo, son los que controlan la mineralización, que es lo que buscan y lo que es interesante para los que toman decisiones, básicamente, ¿no? Otro ejemplo, Papúa Nueva Guinea. Acá también estamos en un ambiente bastante conductivo. Fíjense en la resistividad en este caso. Y otra vez, en un mapa en planta, podemos trazar este perfil, cómo más o menos se ve eso en uno de nuestros modelos 2D. Y la excelente resolución, tanto lateral como horizontal. Acá había un mapa preexistente con señalando algunos afloramientos o algunos perforaciones en donde habían dado buenos resultados, pero con esta metodología, en un entorno bastante conductivo, es posible ver hasta dónde, que por lo menos hasta 700, 800 metros de profundidad,
existe la continuación de esos cuerpos de mineralizaciones que son, bueno, importantes, ¿no? En este caso la mayoría de estos son tipo oro, cobre. Otro ejemplo, en este caso algo parecido, un mapa de resistividad real en planta, un perfil sobre él, cómo se muestran el resultado en 2 dimensiones a partir de la metodología. Acá se sabía tanto por muestras en afloramientos como por perforaciones que económicamente era rentable, y justamente bueno, esto es un excelente ejemplo de cómo la continuidad de esa mineralización y cómo está delimitado, cómo se puede ver el desarrollo de esos cuerpos tipo pórfidos también que generan estas mineralizaciones, ¿no? Otra vez, esto por ejemplo es en Athabasca, esto corresponde a Athabasca en Canadá. Fíjense, en este caso había, claro, una amplia, ¿cómo se llama? Un basamento de arenas, de arenisca, en donde en un primer vistazo pareciera no haber resultados interesantes para los que toman decisiones, pero por debajo de ellos la metodología otra vez logra desarrollar con bastante eficacia o delimitar cuerpos mineralógicos asociados a una resistividad que pudieran ser importantes. Sin embargo, fíjense, para estas formas espectrales, en las ventanas de procesamiento de más alta frecuencia, se suelen ver algunas distorsiones asociadas obviamente más a la superficie, que si podemos hacer fácilmente un acercamiento con más detalle qué es lo que está sucediendo ahí, podemos encontrar zonas de alteración, otra vez asociadas a estos sistemas de mineralización que pudiesen ser invisibles, por así decirlo, con otras técnicas aerotransportadas, ¿no? Un ejemplo en Chile, básicamente lo mismo, la delimitación en la continuidad de la resistividad tanto en horizontal como en la vertical de estos sistemas tipo pórfidos, básicamente mineralógicamente rentables. Acá se muestra un resultado, también una capa superficial de baja resistividad. Acá lo interesante es que existían algunas anomalías geofísicas, en este caso por polarización inducida terrestre. Existían esas anomalías, ya se conocían de trabajos previos, pero a través del Mobile MT es posible ver en profundidad, inclusive por debajo de esa capa de mayor conductividad, de ese entorno conductivo, se logra diferenciar tanto en la horizontal como en la vertical estos cuerpos mineralizados que, bueno, pueden estar generando este tipo de anomalías y que otra vez vienen a mejorar los procesos de perforación, ¿no? De testigos y la comprobación de que estamos por buen camino. Como vimos en las slides anteriores, el procesamiento de las señales, básicamente se resuelven 6 matrices a través de transformadas de Fourier para obtener estos determinantes, lo cual nos genera la conductividad del terreno hasta en 30 ventanas seleccionables que están asociadas a niveles de profundidad. Hasta ahí obtenemos la conductividad, pero al igual que las técnicas de magnetotelúricas terrestres, básicamente se utilizan los mismos software, los mismos
tipos de software para la inversión de estos datos y la obtención, como hemos visto en resultados que les he mostrado, de la resistividad real del terreno. Se pueden utilizar modelados 1D, se pueden utilizar modelados 2D y en algunos casos a solicitud del cliente se pueden utilizar inversiones 3D. En ese caso, para obtener voxeles 3D, como por ejemplo esto. Esto es un ejemplo que ya les voy a mostrar un poco, quizás finalizando, que son unos tubos de kimberlitas asociados a, bueno, a kimberlitas esto en Canadá. Se puede hacer la inversión 3D de estos datos para obtener resultados como estos. Todo, obviamente, a solicitud del cliente, básicamente. ¿Cómo lucen los resultados en 2 dimensiones o en 2.5 dimensiones cuando lo asociamos en estos slides asociados a las frecuencias de procesamiento? Básicamente, aquí vemos las frecuencias de procesamiento de cada uno. Mientras más alto, obviamente estamos más a profundidad, menor profundidad. Mientras más bajo, mayor profundidad, básicamente. En esto, con esta lámina, fíjense más o menos cómo fue la altura del vuelo. Acá lo que quiero demostrar es la poca o casi nula relación entre los resultados que se obtienen cuando la topografía es mucho más accidentada. Esto es la altura de vuelo del sistema, más o menos la altura promedio del sistema. Fíjense que hay bastantes variaciones, desde 15 hasta más de 300 metros de altura sobre la topografía. Eso demarca de que, bueno, era un terreno bastante accidentado. Fíjense las formas espectrales, bastante uniformes, y lo que nos genera otra vez resultados como esto. Aquí estoy mostrando, aquí se muestra, mejor dicho, un slice procesado con 34 Hz y un slice procesado a 4290 Hz, asociados a estratos mucho más someros, un poco más profundos, pero la casi nula importancia en mantener el vuelo a una altura uniforme, como sí sucede en otros metodologías aerotransportadas que utilizan también métodos electromagnéticos. Ya les mencionaba que nuestra cápsula también va siendo arrastrada, volada por el helicóptero utilizando un sensor magnético. En este caso es de vapor de cesio de Geometrix, lo cual nosotros también podemos entregar tanto el mapa de resistividades o conductividades como un mapa de las variaciones del campo, de la intensidad del campo magnético total, ¿no? Se pueden ver alineamientos máximos, mínimos, la interpretación clásica. Esto nosotros lo vemos como un subproducto que, bueno, es un plus agregado a nuestro, o ayuda a la toma de decisiones cuando se obtienen los resultados con el sistema Mobile MT, ¿no? También al comienzo les hablaba de los métodos BLF. Acá un mapa de la ubicación a nivel mundial de estas antenas, dónde están ubicadas estas antenas de radiofrecuencias de muy baja frecuencia para hacer estas técnicas BLF. Si tenemos la suerte de estar cercanas a una de ellas y obtener resultados, podemos hacer un mapeo también para agregar más valor a los mapas que se presentan para la toma de decisiones. Entonces, básicamente son 3 subproductos que se obtienen volando el sistema Mobile MT de Expert. Les mencionaba de que tenemos otro sistema, hasta ahorita les mencioné, vimos de que tenemos al mismo tiempo volando un sensor magnético de vapor de cesio. Tenemos un sistema más compacto cuando queremos. Reducimos un poco la penetración, pero incrementamos mucho la resolución en superficie.
vamos a ver el caso de esos tubos de kimberlitas, por ejemplo, en Canadá. Acá utilizamos esta versión, es una versión más compacta. Acá siguen estando las 3 bobinas magnéticas. Se sigue utilizando la estación base de referencia para la medición del campo, las variaciones del campo eléctrico, y acá estaríamos trabajando con 2 sensores de vapor de cesio, estilo un gradiómetro horizontal, ¿no? Otra vez, alado o remolcado por un helicóptero tipo mediano. Perdón, estos tubos de kimberlita, este es el ejemplo que nosotros tenemos. Ya aquí se había volado, ya aquí se había hecho un trabajo con métodos magnéticos. Y es bien sabido que estos tubos de kimberlitas tienen una muy buena, tienen una respuesta magnética en forma circular, pero no necesariamente tienen la misma, la misma intensidad de la firma magnética. Generalmente es más baja que la firma electromagnética. Esto es otro de los motivos del por qué también esta técnica de Expert utilizamos los 2 tipos de sensores, justamente para comparar las firmas de magnéticas también de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces tenemos estos 2 bloques donde se conocían estos tubos de kimberlita, por ejemplo. Ya habían unas anomalías del tipo circular, como les comentaba, pero fíjense los resultados que podemos obtener. Acá se utilizó esa versión un poco más compacta del Mobile MT, mejoramos la resolución en la superficie, podemos logra delimitar los resultados, estas, bueno, relativamente cortas áreas o contactos, en este caso de los tubos asociados a los tubos de kimberlitas, pero lo hace con una muy buena resolución. Esto para un bloque, y el ejemplo del otro bloque que les mostraba, ¿no? Justamente en dónde estarían esos contactos para las frecuencias más altas, las formas espectrales de procesamiento de las frecuencias más altas, donde están asociadas a estos contactos entre, bueno, los tubos de kimberlitas con las mineralizaciones más de otro tipo. De manera tal de ir ya finalizando, acá les quiero mostrar un gráfico más o menos, un texto de cuál ha sido la experiencia de Expert hasta la fecha. Esto debería yo colocarlo hasta este mes de julio, de hecho. Se cuenta de por sí con más de 70.000 kilómetros ya volados en levantamientos de este tipo en básicamente los 5 continentes del planeta. Hay una oficina, Expert tiene una oficina en Canadá. Estamos ahí en proceso de hacer algo para Sudamérica también, pero por ejemplo en Australia ya es un hecho, hay una oficina de la empresa. Y bueno, los países en donde se ha volado, ¿no? Australia, Canadá, Centroamérica, Ecuador, básicamente Suramérica, Asia. Hay unas nuevas experiencias que ya se volaron y que están por venir en el continente africano. Con respecto, también es una pregunta recurrente de cuál es lo máximo en altura que se puede obtener. Bueno, hasta la fecha, fíjense, en Kirguistán se alcanzaron alturas de 5 kilómetros con el sistema. En Sudamérica, en Ecuador, también ha habido una experiencia más o menos parecida. Estoy seguro que acá en Perú el año pasado alcanzamos una altura más o menos similar hacia los Andes sur del Perú. La base, por ejemplo, en ese momento estuvo ubicada a 4.600 metros de altura. Y bueno, se han aplicado esta técnica, estos resultados se han aplicado para básicamente todos los tipos de mineralizaciones que se puedan conseguir en la geología, ¿no?
epitermales, sulfuros, tipo pórfidos, kimberlitas. Entonces, bueno, ha sido la experiencia básicamente utilizando la tecnología. Fíjense, en las conclusiones hemos visto, les mostré que por ejemplos reales de que la profundidad de investigación se pueden alcanzar hasta 2.5 kilómetros de profundidad, ¿no? Y que incluso en entornos resistivos, como en entornos conductivos, en donde otras metodologías pierden esa sensibilidad, con estas técnicas utilizando frecuencias audiomagnetotelúricas naturales, es posible delimitar tanto en la horizontal como en la vertical, haciendo un correcto procesamiento de las señales, justamente conseguir cuáles son esos contactos y principalmente las características geológicas de los sistemas que controlan estas mineralizaciones y que ustedes saben, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Porque es económicamente rentable. También hemos visto de que, y ya teóricamente intenté mostrarles del por qué es sensible en cualquier dirección. Básicamente trabajamos con 3 bobinas ortogonales entre sí. Otras metodologías trabajan con una sola dirección, básicamente. Y bueno, y que es seguro y los datos son fiables para realizar en terrenos bastante accidentados. Bueno, esto es lo que tenía para compartirles. Les dejo otra vez mi correo electrónico. No sé, cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, bien recibido. Agradecer nuevamente a la sociedad, al doctor Michael, al comité de la sociedad, a la junta directiva de la sociedad, a las chicas que trabajan con la sociedad. De verdad, muchas gracias por su tiempo. A los presentes también, para mí, nuevamente digo, es como si hubiese estado en mi casa nuevamente. Así que bueno, muchas gracias. Sé que queda un tiempito, no sé si queda un tiempito para algunas dudas, y tengo un video al final que también no sé si habrán algunos minutos para mostrarlo. Muchas gracias, Cecilio, por la presentación. Ahora tenemos unos minutos para preguntas, comentarios. Está abierta la sala. Ahí está el profesor que tiene algunas preguntas. ¿Cómo estás, Cecilio? Acá estamos con un grupo de estudiantes. Muy bien, muy bien. Las clases. Espero les haya resultado interesante. Excelente. ¿Cuándo te vienes a hacer estas estudios en Venezuela? Y acá la pregunta, ¿habría condiciones para aplicar esa magnetotelúrica transportada en el arco minero, por ejemplo? Sí, yo diría que sí, definitivamente. De hecho, me esperaba una pregunta similar. No tendría alguna duda al respecto. Siempre es posible, claro que sí. Yo entiendo de que, bueno, la verdad que lo entiendo a medias. No sé en realidad cuál es el estatus actual de la minería en Venezuela, pero lo que sí sabemos de los recursos con que contamos, digamos, los recursos minerales, y que, mira, estas técnicas están para eso, ¿no? Pero no estoy seguro si son primarias o secundarias, como mucho del oro también es secundario. Michael, disculpa, es que te escucho muy bajo y tengo todo el volumen. Sí. Ok, estaba diciendo que muchos de los yacimientos son secundarios. No sé si de diamantes, de oro y de... No, Micha, disculpa. No sé si ustedes lo escuchan bien, porque no lo logro. Puedes escribir por aquí. ¿Ya? ¿Cómo? Puedes escribir por aquí.
Michael, por aquí tampoco se te escucha. Ok, qué raro. Ok. Ahora sí. Ahora sí, hay que pegarse un poquito. Sí, yo creo. Okay. No, estaba diciendo si son secundarios los yacimientos en Venezuela. Ahí no va a haber tanta exploración, digamos, con metro magnetotelúrico en tal caso. Iría más a los primarios, ¿no? Sí, fíjense, me disculpan, y en la sala está, por ejemplo, Werner Gila. Él es el project manager ahorita mismo de Expert, y tiene también bastante experiencia en este tipo de metodologías en Venezuela. No sé, Werner, si pudieses, de hecho, compartir un poco con nosotros, ¿no? Bienvenido. No se te escucha, por si acaso. ¿Ya? También creo que si hay otras consultas mientras vamos arreglando, también lo pueden escribir, ¿no? He dejado mi correo electrónico, he también dejado mi correo electrónico, de verdad, abierto a cualquier, no sé, duda adicional, información adicional. Bueno, sí, ingeniero Cecilio. El señor Máximo Di Giulio tiene una pregunta. Dice, bueno, primero, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Por favor, una pregunta. ¿Existe una relación entre la altura del vuelo del helicóptero con la profundidad de los objetivos en el subsuelo? No, sí, mira, buena pregunta, muy buena pregunta, pero no hay una relación, la verdad no. Generalmente la altura de vuelo está relacionado a la magnitud de la respuesta del campo secundario, eso sí. Y generalmente también está relacionado, o solemos relacionarlo a falsas, o sea, porque si yo tengo muchas variaciones en mi altura de vuelo, puedo hacer que varíe esta magnitud, y puedo finalmente en los resultados, en la interpretación, me puede llevar a errores asociados a esto, pero que intenté mostrarlo en una de las láminas quizás con un par de resultados. Con esta técnica, no, estos efectos no son una limitación, básicamente. Pero respondiendo en directo, esta consulta no está relacionado con la profundidad de investigación, la verdad. Está más relacionado a cuán resistivo, cuán conductivo es ese medio. Ahí sí tenemos una relación directa a la profundidad. Como en cualquier método el electromagnético o incluso eléctrico, ¿no? Terrestre. Cecilio, ¿y de qué depende el espaciamiento entre las líneas que uno vaya a adquirir? Sí, también típico de la geofísica, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Más o menos, si tenemos información previa, que obviamente deberíamos contar con información previa, ¿cuáles son esas longitudes? ¿Cuáles son las áreas que estamos buscando? Se intenta definir, por ejemplo, para que ya ahí me dio un poquito de miedo extenderme mucho más con el tiempo, pero para el ejemplo de los tubos de Kimberlita, allí, si no me equivoco, ha sido uno de los lugares en donde justamente por el tamaño de lo que andábamos buscando, de lo que se estaba buscando, en donde esas líneas fueron hechas con la mayor distancia entre ellas. Lo normal es hacerlo 100 metros, 200 metros, 400 metros, cuando ya es algo un poco más regional, pero en ese caso pueden ser incluso 50 metros de espaciamiento. Como en la geofísica, va a depender de lo que estemos buscando y la resolución que queramos tener. Cecilio, ¿cuál sería el muestreo en la línea? ¿Cada cuánto se toma una muestra prácticamente? Michael, el receptor de aire tiene 74 kilohertz de muestreo. 74 kilohertz de frecuencia de muestreo. Una muy alta frecuencia de muestreo. O sea, continuo. esa es,
Prácticamente continuo, sí, prácticamente continuo, sí. Yo ahora mismo yo no trabajo, la verdad, yo no trabajo con el procesamiento de los datos como tal ahora mismo, pero se hace, pero la realidad es que se hace un muy alto muestreo para luego en oficina poder, si es necesario, bajar un poco, diezmar un poco esa resolución en el muestreo, se hace si los datos te dan para esto. Acá lo que se quiere es tener una muy alta resolución para tener datos de calidad. Generalmente, mira, no sé si debería mencionarlo, pero esta presentación debió haber sido ayer. Yo le pedí el favor a Gabriel, que le agradezco que la moviéramos por hoy, porque yo ayer estaba viajando. Tenemos un proyecto en donde se está volando ahora mismo, ya hay más de 5.000, nada más ahí hay nada más 5.000 kilómetros, más de 5.000 kilómetros volados y todavía falta. Y este, bueno, los datos, los datos pronto estoy seguro que los podemos compartir, ¿no? Los ejemplos, quiero decir. Cecilio, ¿pudieras educarnos un poco en la parte de los costos de este servicio? ¿Cómo compara también con otras técnicas de magnetometría, gravimetría? Mira, sí, de hecho, qué bueno qué bueno que preguntes eso, porque de hecho me gustaría incluso una retroalimentación con ustedes, ¿no? Viendo algunas cosas similares que en la geofísica siempre lo hacemos, ¿no? O sea, cuántas líneas queremos, las áreas mínimas, longitudes, qué es lo que estamos buscando, la longitud de lo que estamos buscando como tal. Pero acá obviamente hay un tema de logística que, bueno, también lo tienen otros métodos geofísicos terrestres, obviamente que sí, pero acá cuando decimos el uso de un helicóptero, bueno, estamos introduciendo un tema ahí logístico que, bueno, ya no es quizás tan común y que a lo mejor podemos pensar que incrementa los costos enormemente, pero no necesariamente, no necesariamente. De hecho, estas técnicas, mientras el área es más grande, mejor va a ser la relación costo-beneficio. Pero, por ejemplo, por kilómetro lineal, pudiésemos estar hablando en un margen, en un rango entre 120 y 180 kilómetros por kilómetro lineal, ¿ya? Más o menos por ahí va el costo. Ya, dijiste 100, $180 por kilómetro lineal. Sí, correcto, sí. Ok. Sí. Y otra pregunta, viendo más allá, ¿cómo está? Bueno, yo estoy seguro, estoy casi convencido de que ya los métodos magnéticos es un hecho, ya se trabajan con drones, eso es un hecho. Eso tiene, ahí hay una limitante importante, es que con estos drones sí es importante mantener una altura constante en el vuelo, por ejemplo. Ahora mismo tú viste que nuestro sistema, en las características que yo puse, o que bueno, que están en el brochure, pesa 250 kilómetros, o sea, 250 kilogramos. Eso es obviamente es una limitante ahora mismo para el uso de drones. Pero bueno, ustedes saben que mientras el avance de la electrónica, el avance de la tecnología, las cosas se van reduciendo y se van haciendo más livianas. Así que, mira, en 10 años quizás es probable que podamos ya utilizar este tipo de receptores. Acá lo importante es la electrónica que hay dentro tanto en la cápsula como en la cápsula naranja, como en los receptores, perdón, en las consolas de grabación de los equipos, que bueno, hacen todavía un poco pesado para drones, pero definitivamente yo creo que la tecnología va para allá.
hacemos en Venezuela entonces. Bueno, Cecilio, estás siempre bienvenido con o sin helicóptero, tú lo sabes. Por favor, yo sé que sí, yo sé que sí. Bueno, de verdad, miren, para mí un gustazo, un gustazo, un gustazo. De verdad que gracias infinitas a la sociedad, gracias infinitas a todos los que están ahí detrás de que esto se materializara. A Expert también, por de alguna manera permitirnos poder promulgar esto. Veo acá amigos también de Perú, también ahí estamos pendientes. Bueno, porque la idea es que, bueno, pues, empezar a trabajar juntos. Es una técnica que ya ha sido, mire, ya les mostré, está volado prácticamente en todos los continentes del planeta, a diferentes alturas, diferentes condiciones, incluso de ambientes de conductividad, y los resultados están. Así que otra vez yo abierto a cualquier duda, cualquier información adicional. Ok, bueno, en vista de que no tenemos más preguntas, te dan las gracias por aquí, Máximo, Gladys, muy buena la presentación. Cecilia, en nombre de la SOBG, queremos agradecerte a ti por haber tomado tu tiempo. Esto lo hemos conversado hace meses, sacaste un tiempo de tu agenda ocupada para compartir esta nueva técnica. Esperemos que en algún momento veamos esto definitivamente por Venezuela. De verdad, sinceramente, el agradecimiento es mío, de verdad, con todos los presentes, de hecho, y con la sociedad. Vale. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos en la próxima. Permíteme un comentario final, porque... This meeting is being recorded. Ajá, pero hay que grabarte. Eso les iba a decir, lo quieren dejar grabado, ¿no? No, y es porque de verdad quiero sí, que quede grabado de que de verdad pueden contar con la empresa para eventos venideros, ¿ya? Seguramente vamos a estar en contacto, pero definitivamente quiero que tomen en consideración no sé, cualquier apoyo de aquí en adelante con la empresa, directamente con mi persona. Werner también es venezolano, así que nada, ahí estamos en contacto. Perfecto, Cecilio. Lo dejo grabado. En finales de marzo vamos a tener el segundo congreso de geociencia y el 17 de geofísica. Chévere, ahí vamos a conversar un poco de qué manera, la verdad que nos gustaría que nos puedan apoyar un poco y mostrar. Sí, definitivamente. Sí, Michelle, cuenta con ello. Vale. Chao. No olvides. Gracias a todos. James, Elio. Hasta luego. Buena presentación. Chao. Gracias.